Buen día, mi nombre es Manuel Aguilar y les voy a hablar un poco sobre el proceso de forjado de un cigüeñal. Primero, vamos a hablar sobre qué es un cigüeñal. Bien, un cigüeñal es un eje con contrapesos presentes en ciertas máquinas que, aplicando el principio del mecanismo de biela-manivela, transforma el movimiento rectilíneo alternativo en circular uniforme y viceversa. En los motores de automóviles, el extremo de la biela opuesta al bulón del pistón, que es la cabeza de la biela, conecta con la muñequilla y es la parte que se une al cigüeñal, la cual, junto con la fuerza ejercida por el pistón sobre el extremo, eh, genera el par motor instantáneo que está acoplado, al que está acoplado un casquillo antifricción para la unión con el pistón, a través de un eje llamado bulón. El cigüeñal va sujeto en los apoyos, siendo el eje que une los apoyos el eje del motor. Este está sujeto a grandes esfuerzos. En cada carrera el pistón y la biela deben ser acelerados y desacelerados por el eje cigüeñal. Con ello aparecen poderosas fuerzas de inercia sobre el eje cigüeñal sobre el eje cigüeñal actúan grandes fuerzas centrífugas. Ante las fuerzas presentes, el cigüeñal es sometido a torsión y flexión, como también a desgaste en sus apoyos. Vamos a ver un poco sobre las partes del cigüeñal. Que este elemento cigüeñal, situado en el interior del bloque del motor, consta de varias piezas que cumplen distintas funciones. Está el eje, que sirve de guía para el giro de todo el conjunto. Están los apoyos, que realizan un giro sobre el mismo cárter y reciben diversos tratamientos térmicos para adquirir resistencia que permite una precisión máxima y una tolerancia mínima. De estos tratamientos térmicos ya hablaré un poco más adelante. Están las muñequillas, que soportan el giro de las bielas y, al igual que los apoyos, reciben un tratamiento térmico para ganar solidez. Están los brazos, que unen las muñequillas y los apoyos y su longitud determina la carrera de la biela. Y están los contrapesos, que permiten minimizar las irregularidades generalizadas por el movimiento del eje. Vamos a hablar un poco sobre el tipo de material para elaborar esta pieza. Bien, el cigüeñal debe estar elaborado con aleaciones de gran resistencia, puesto que es una pieza que suele estar sometida a esfuerzos muy extensos. Puede poseer perforaciones y conductos por los que circula algún líquido lubricante. El material que se usa para la fabricación del cigüeñal es variado y depende de la magnitud del mismo y de factores del motor, como son velocidad y potencia. Las características que debe tener el material para la fabricación del cigüeñal son las siguientes. Bueno, algunas de las características, claramente. Está el límite elástico, capaz de transmitir el par motor y de soportar magnitudes de fuerza sin necesitar un tamaño extraordinario. Está la resistencia, que tenga resistencia suficiente para soportar la combustión sin agrietarse. Elevados niveles de amortiguamiento y límite de fatiga para disminuir el efecto de la vibración. Un alto coeficiente de un coeficiente de fricción reducido que evite el desgaste exagerado, excelentes condiciones de forja y maquinado. Normalmente se fabrican aleaciones capaces de soportar estas características y pueden tener perforaciones y conductos para el paso de lubricantes. Sin embargo, estas aleaciones no pueden superar una dureza de los 40 Rockwell C, debido a que cuanto más duro es la aleación, más frágil se hace la pieza y puede llegar a romperse debido a grandes fuerzas a las que el cigüeñal va a estar sometido. Bueno, por lo general se utilizan acero de mediano carbono entre 0.25 a 0.40% de junto con combinaciones de varios elementos de aleación, como son el manganeso entre 0.55 a 0.75, cromo de 0.82 a 3%, níquel de cantidades inferiores al 0.30% hasta el 4.15%, silicio, que bueno, no es del todo necesario dependiendo de qué aleación esté utilizando, pero cuando este está presente en cantidades entre 0.22% a 1.75%, y el vanadio en cantidades entre 0.7% a 0.28%. Por lo general, el material más utilizado para la realización de los cigüeñales es el acero IC 4340, debido a que este cumple con todas las características y con todas las condiciones, al igual que los agentes aliantes, y es fácil, digamos así, forjarlo para este material. La temperatura óptima para el forjado. La temperatura comprendida entre 1950 y 2250 grados Fahrenheit son las temperaturas más apropiadas para
el forjado del cigüeñal, debido a que el material del que este está hecho soporta bastante bien estas temperaturas, no queremos que se funda naturalmente y daría buena calidad tanto para los acabados como para el mecanizado, al igual que nos apoyaría con el propio material. Bien. La maquinaria para realizar el forjado. La maquinaria como tal que se utiliza para la forja de los cigüeñales son las prensas, en las cuales se coloca un lingote del acero en su matriz y se comprime en la forma aproximada del perfil deseado del cigüeñal. El objetivo de prensar la mezcla de aleación no solo es para cubrir precisamente la matriz, sino también para aumentar la resistencia de la aleación mediante la compactación de las moléculas. Hace un momento mencioné la temperatura, que esa temperatura es la óptima porque nos ayuda con el forjado y con el propio material, pues esto es lo que me refería. Y además de esto, la aleación y el fortalecimiento de la estructura del grano. En ese momento, la idea del prensado es aumentar la resistencia de la aleación mediante la compactación de las moléculas. Bien, básicamente el tamaño del lingote es mucho mayor que el volumen requerido de la matriz. Por lo general siempre se utilizan 2 veces el tamaño final que va a tener la pieza, en este caso el cigüeñal. El lingote es 2 veces bueno, no, su tamaño no, perdón, su peso. Es alrededor 2 veces más que el propio peso del acabado final o la pieza final, en este caso, el cigüeñal. Bien, el mecanizado del cigüeñal. Bueno, posteriormente al ser forjado se realiza un mecanizado, naturalmente. Las operaciones de mecanizado consisten en el desbaste de la pieza, torneado de las muñequillas, y posteriormente un rectificado. El arranque de material también para el equilibrio estático y dinámico de este. Bien, el mecanizado como tal para el cigüeñal consiste en primero enderezar la pieza en bruto, en forjada, antes del desbaste en torno. Posterior a esto, se utiliza un torno tipo revólver o automático de levas debido a la gran versatilidad que estos tienen y se lleva un proceso en el cual primero se coloca el cilindro en el cabezal del torno de forma que el husillo quede en el centro de la pieza y en el extremo contrapunto y en el otro extremo el contrapunto, perdón. Esta posición permitirá el desbastado de la pieza por el eje 1. El siguiente paso es colocar la pieza obtenida en el paso anterior, pero de forma que quede alineada por el eje 2. Para desbastar hasta el nivel de los cilindros posteriores y posteriormente se cambia hasta el eje 3 y se realiza la operación, de nuevo la misma operación. Y por último, se vuelve al eje central para que se desbasten los extremos de dicho cigüeñal. Después de esto, una vez terminada esta mecanización, se efectúan numerosos controles de verificación, como son el control de la alineación de las muñequillas de bancada, control de posición y alineación de las propias muñequillas, propias muñequillas de manivela, el control del radio de manivela, de la ovalización y conosidad de las muñequillas, el trabajo del acabado, la retención hidráulica, entre otras cosas. Naturalmente, al terminar el mecanizado se le toman en cuenta medidas para ver que tenga las tolerancias necesarias o efectivas para, digámoslo así, el respectivo trabajo que va a efectuar posteriormente el cigüeñal o el motor al que vaya a ir, etc. Los tratamientos térmicos para los cigüeñales. Estos llevan tratamientos térmicos comúnmente de temple, revenido, nituración y granellado. Estos procesos consisten en calentar la palanquilla a una temperatura de forja de 1050 a 850 grados centígrados. Se recomienda no forjar a temperaturas inferiores de esta. Una vez obtenida esta temperatura, se procede a forjar para que la palanquilla adquiera la forma de dicho cigüeñal. Ok, todo el tratamiento comienza como tal con el temple. Primero se precalienta el cigüeñal uniformemente a una temperatura de entre 595 y 650 grados y después se procede a llevar hasta la temperatura de ostenización que va entre 830 y 860 grados centígrados a una razón de media hora por pulgada de sección, a una razón de media hora por una pulgada de sección, más 15 minutos por cada pulgada adicional. El enfriamiento se hace regularmente en aceite o en baños de sales. Okay. El revenido que se les hace. El revenido se lleva a cabo inmediatamente después de templar el respectivo cigüeñal en temperaturas entre 235 y 510 grados centígrados.
Preferiblemente se les hace un doble revenido con un tiempo de permanencia de entre 2 horas en cada uno, con la intención de que quede a una dureza óptima, porque como mencioné no puede superar muy grandes durezas ya que simplemente se fragilizaría el material. Posteriormente se hace una nitruración en la cual se hace en la superficie de las uniones sobre el cual giran las bielas. Esto necesita una alta resistencia al desgaste y para conseguir esta propiedad se debe realizar en algunos casos el proceso de nitruración. La eficacia de la nitruración varía con la química de la aleación del acero. Los mejores resultados se producen cuando la aleación contiene uno o más de los elementos formadores de nitruro, incluyendo cromo, molibdeno, vanadio, etc. El calentamiento se realiza entre 510 y 530 grados centígrados durante el tiempo suficiente para desarrollar la profundidad de capa que es deseada. Regularmente en cigüeñales de alto rendimiento se tiende a obtener la capa de nitruración lo más gruesa posible. La capa crece a razón de 0.6 milímetros por cada 60 horas, creciendo hasta un espesor máximo de 0.5 milímetros. La capa blanca en la zona exterior formada por nitruros varía en espesor hasta un máximo de 0.05 milímetros. Y por último, el granallado. El granallado en algunos casos también es utilizado luego de realizar los tratamientos de temple y revenido. Este proceso consiste en aplicar a temperatura ambiente un bombardeo en la superficie con pequeñas esferas. Cada esfera que impacta el material actúa como un pequeño martillo, produciendo una huella muy pequeña en la superficie, produciendo una capa homogénea de tensión residual de compresión. Las tensiones de compresión son benéficas para aumentar la resistencia a los fallos por fatiga. No sé si alguna vez han visto un cigüeñal, ellos tienen una parte, la parte sobresaliente, no sé, está el área donde se conecta con la biela, y ellos tienen al lado una especie de contrapeso. Esos contrapesos a veces se le ven como formitas esféricas pequeñas. Esto es que han recibido este tratamiento de granallado. Y por último, pero no muy, digamos, efectuado, se hace un temple final por inducción, el cual se calienta rápidamente a profundidad requerida a 850 grados, 870, y se enfría rápidamente en agua o aceite. Y después se le hace nuevamente un revenido para reducir las tensiones, pero con efecto mínimo en su dureza, o sea, digamos así, se vuelve a tomar en cuenta, se vuelve a endurecer y se le vuelve a revenir, pero eso es más como para acoplar todos los tratamientos previos realizados. Ok, y por último mencionaremos un poco sobre la comercialización de cigüeñales. Pues bien, la comercialización de cigüeñales es un área importante en la industria automotriz, de maquinaria, barcos, aviones, etcétera, debido a que este mismo es el que da el funcionamiento al motor de estos vehículos. Su distribución es muy, digamos, es muy vasta, debido a que, bueno, en todo el mundo hay vehículos, hay maquinaria, hay aviones, etcétera, y tienen ciertos costos elevados. Un cigüeñal de vehículos pequeños puede tener costos aproximados de entre 200, 300, 400 y 500 dólares. Ya cigüeñales para maquinaria pesada pueden tener precios rondantes entre los 1.500 y 5.000 dólares, dependiendo del tipo de motor, el tamaño de la máquina, etcétera. Bueno, también están los cigüeñales para motores de avión, que hay cigüeñales que pueden llegar a tener costos hasta 10.000 y 15.000 dólares. Todo varía dependiendo de la, del tipo de cigüeñal, el tamaño y el tipo de motor al que va a ser utilizado, al igual que el tipo de vehículo o máquina o avión en el que vaya a ser utilizado. Bueno, esto ha sido todo y muchas gracias.